ahora con el licenciado Díaz de Vivar, eso antes del protocolo, porque ahora va a formar para esperar el llamado de parte de la conducción oficial del evento para iniciar la entrega de medallas. Muy bien, es lo que se siente y se vive acá. Ahí está, escuchen. El señor Rodrigo Noves, por favor, puede ir acercándose a la zona de premiación, por favor. Le piden al presidente que se acerque a la zona de premiación para poder empezar, al presidente Rodrigo Noves, para poder empezar la ceremonia. Ahí va Rodrigo, ¿no? Están los jugadores de Olimpia esperando la premiación. Muy bien. Ahí se espera. ¿Y dónde está Coto? ¿Se va? Ahora veo que lo llaman para ir hacia esa zona. Va a ir caminando lentamente, va a pegar toda la vuelta en torno al vallado. Veo que también va Olveira, Barzajuk, Matías Vera, Ronda y Redes, ahora Capazo, y se van separando un ratito de sus familiares para ir a la ceremonia. Alejandro Domínguez está con una remera especial homenaje a su papá Víctor. Ah, perfecto. Buen dato, Arturo. Remera negra en homenaje a Osvaldo Domínguez, dice. Porque incluso hay una bandera hacia el lado de Platea, ODD eterno. Dice hacia el sector de Platea, encima de Viva Albirroja. El recuerdo siempre presente para todo el público, que la verdad que desde que llegaba lo tenía siempre presente a Osvaldo Domínguez, dice. Muy bien. ¿Qué dice el público? Uruguayo Olveira, que levanta los brazos. Muy bien. Así las cosas acá en el defensor, en la premiación. ¿Va a haber conferencia o no después, Víctor? Sí, anuncian después, pero recién luego de que se levante el trofeo. Muy bien, después tenemos a los compañeros para Guaraní, Tacuarí. Que será testigo de la consagración De estudio, porque prácticamente ha definido el destino de Tacuarí. Tenemos a Jorge, los Jorge, ¿verdad? Sí, señor, sí. Acá está con la premiación. Vamos a esperar entonces. ¿Qué dicen? Ahora comienza Arturo, el maestro de ceremonia, Fernandito Ortiz. Invitamos a las autoridades para que suban a la tarima. El presidente Robert Harrison, Alejandro Domínguez primeramente, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y van a empezar a llamar a los directivos para subir a la tarima. ¿Cómo están los Jorge? Bueno, hay respuesta. Sí, ahí ponemos a Fernandito Ortiz. Sube el presidente Rodrigo Noves. Agradecemos igualmente por el acompañamiento constante para el crecimiento del fútbol paraguayo al señor Alejandro Domínguez, quien nos acompaña en este acto de premiación en representación de la Confederación Sudamericana Fútbol. El aplauso del público. Y ahora veo que van llamando a los últimos que faltan. Veo que Richard quedó algo rezagado. Hubo Adrián Benítez. Y ahora sí ya me parece que están todos los jugadores. Le entregan el cheque de la Conmebol. El cheque de la Conmebol al presidente Rodrigo Noves. La entrega fue de parte de Alejandro Domínguez. Ya está, ahí está. Campeón, $500.000. $500.000 de la Conmebol para Olimpia. Y ahora el premio de la firma comercial que auspicia el torneo. Le entregan el cheque al presidente de Olimpia. Muy bien. Ahí está la premiación. $40.000, Víctor. Sí, $40.000. Así que 540.000 en premios. Se entrega $40.000. Así es. Entregas simbólicas y protocolares. Y ahora sí. Van a ir llamando a cada uno de los jugadores para recibir las medallas. Este título número 47 en la historia del Club Olimpia, empezando por Gastón Olveira.
la Copa. Aunque ahora ya lo llaman Richard Ortiz. Hugo Fernández a continuación. Carlos Arrúa. Kevin Parzajuk. Erly González. Pasa Rodney Redes. Rodrigo Fruto, arquero suplente. Pedro Zarza, el juvenil. Lucas Ramírez. Marcos Gómez ahora. Paulo Rivero, otro juvenil. Lucas Prato. A continuación Alex Franco. Ahora le toca el turno a César Olmedo. Posteriormente Capazo. Alberto Espínola. Brian Montenegro. Ramón Martínez, otro que pasa ahora. Hugo Adrián Benítez. Freddy Colmán, otro de los juveniles que tiene el plantel franqueado. Eric López. Tobías Morínigo. Y se va terminando un poquito la lista. Matías Vera. Jesús Peralta. Le toca el turno a los juveniles ahora. Facundo Zavala. Otro de los más aplaudidos. Alan Cano, otro de los juveniles. Y Facundo Infran, el tercer arquero. Y ahora están todos. Y ahora va a esperar Richard. Falta el cuerpo técnico, por supuesto. Palermo. La ovación va a ser para Palermo. Y ahora los asistentes. Leyes, asistente técnico. En un rato van a llamar a Gastón Mendoza. Ahí está Gastón Mendoza, preparador físico. Y siguen los miembros del cuerpo técnico. Esteban Herrera. Y Francisco Acosta. Ahora los directivos, la plana mayor de la Comisión Directiva de Olimpia. Director deportivo Carlos Aitor García. Y por supuesto el presidente Rodrigo Noves. El beso de Cano, rumbo a la meta del triunfo final, portando su historia con grandes victorias. Y ahora el momento especial, la entrega de la copa. Que te libra del once aguerrido que clama su hinchada. El título 47. Se van a acomodar los protagonistas. Se va a separar Richard Ortiz del grupo. Y le van a entregar el trofeo y el griterío será infernal. Aquí en el Defensor del Chaco. Ya lo sienten los jugadores. Empiezan los saltitos. El licenciado Robert Harrison toma el trofeo del clausura y va a ir directamente a mano de Richard Ortiz. El público ya lo siente de esta manera. La copa en las manos de Richard Ortiz. La va a levantar y explotará el Defensores. Se reúnen los jugadores, Richard al frente, con la copa que ahora se levanta. Y Olimpia festeja su título 47. Celebración del título que ustedes pueden escuchar.
Nos quedamos con el partido, Gustavito, compañero, para el segundo turno y después con Víctor cerrando, ¿sí? Muy bien, señor. Aquí estamos. Prácticamente en la conferencia isonamita con la comprensión de los compañeros ustedes. Muy bien, gracias, Arturo. Aquí estamos esperando por Guaraní Tacuarí en el estadio Rogelio Silvino Olivieres. La presencia del conjunto legendario que está quinto en el torneo con 31 puntos. Enfrentando a Tacuarí ya descendido. El cuadro de Enrique Veira para este partido que da continuidad a la penúltima fecha del torneo clausura. Arbitraje de Blas Romero. ¿Cómo estás, Niño Sosa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. El saludo cordial a toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo grande para la despedida ya casi de estos equipos, ¿cierto? Va a quedar una fecha más, pero mirando los propios nombres de Tacuarí, ya muchos juveniles o jugadores que no fueron teniendo minutos en primera casi a lo largo de este torneo. Guaraní viene del duro golpe lo que fue la eliminación de la Copa Paraguay, igualmente no llegar a la final, así que veremos cómo se da este partido con el arbitraje de Blas Romero, uno que está saliendo del freezer, venía de una sanción encima el árbitro. Poca afluencia de espectadores para un domingo en este horario. Igual están los más fanáticos de Guaraní, tanto en la zona de las gradas como también de las preferencias. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Gaspar Serio en el arco de Guaraní, Daniel Pérez, Mario López, Paul Riveros y Alexis Cantiro. En el medio, Alcides Benítez, Agustín Mansur, Luis Martínez y Anderson Leguizamón. Arriba, Nicolás Barrientos junto a Adrián Alcaraz. El 11 de Francisco Arce. Tacuarí con Andrés Paredes, Matías Argüello, Luis Cáceres, David Servín y Ronnie Pedroso. En el medio, Orlando Colmán, Alfredo Amarilla, Carlos Jiménez y Diego Fernández. Arriba, Pedro Gamarra junto a Feliciano Brizuela. El 11 de Enrique Vera. Dirige Blas Romero, asistido por Eduardo Cardoso y Derlis González. Señores, los dos equipos dentro del campo de juego. Se nos viene Tacuarí, se nos viene Guaraní ante Tacuarí. Guaraní de local en el Rogelio Silvino Olivieres. Fecha 21. Lo previo el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Deseamos un partido para tratar de ir cerrando de la mejor forma, tanto Guaraní como el propio Tacuarí, porque la mentalidad o el pensamiento estaba todo camino a lo que significaba la presencia en Copa Paraguay, la final, algo que no quiso ser para el conjunto legendario, apuntaba a eso. Pero es cierto, mirando lo que se viene, habrá que ver si continúa o no Francisco Arce. En principio, al final del torneo se va a dar una charla. Ya ha descendido Tacuarí del otro lado, ver si continúa o no. Si continúa Gaspar Silvio, por lo menos de palabra ya estaba asegurado eso. De poquito también, hoy es una jornada, se puede decir, histórica también para el cuadro legendario, porque se va despidiendo de su campo principal allí de Dos Bocas. Este es el último partido allí en Dos Bocas, así que todo listo, todo presto de cara a esta presentación de Guaraní y Tacuarí. Vendrá la orden de Blas Romero. Señores, autoriza al juez, mueve Guaraní, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Luis Martínez y la salida legendaria sobre costado izquierdo. Pone la pelota allí cerca con Alexis Cantero. Retrocediendo para Paul Riveros. Manda sobre la banda derecha. Allí aparece López, que tiene el control de la pelota. Levanta la cabeza, juega sobre la zona diestra. Pérez con la pelota, retrocede con López. Busca la salida Guaraní. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. A pesar del momento legendario que viene de eliminarse en Copa Paraguay en semifinales frente a Nacional, siguen ingresando los hinchas de Guaraní en la zona de plateas. La pelota le va quedando Alfredo Amarilla. Se viene el conjunto de Tacuarí con Fernández, que tiene la pelota sobre costado izquierdo. Aguanta la presión de Alcides Benítez. Va Fernández, el árbitro le dice que hubo falta. Tiro libre en su terreno. Pelota para Tacuarí. Descarga la app Bancout Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancoutPay. Cocido con leche, La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saca desde el fondo Pedroso para la visita. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000. Un autito coleccionable más 95.000. Llevas en los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos sorteados viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. La pelota de Alfredo Amarilla, que fue al piso. El árbitro dice que hubo falta sobre Amarilla. Tiro libre que corresponde al equipo de Tacuarí. Muy sentido Amarilla en el piso.
Va a tratar de auxiliarlo rápidamente su compañero Luis Cáceres, al igual que Pedroso. La falta fue de Alcides Benítez. Tiro libre en ataque, tiro libre para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saludo para el señor Amado Recalde, es fanático de Olimpia, está en la zona Salta de Loirá. Así que saludo para el señor Amado Recalde, fanático de Olimpia, festejando este título. Hablando de festejando, muchos ahora ya caminan para uno, porque allí se va a dar el centro de la continuidad del festejo igualmente. Una vez que, claro, el PC, después que salga allí la gente de Olimpia, que está festejando estas horas en el Defensores. Viene el centro, pelota arriba, se queda con la pelota Servio. El disparo fue de Colmán. Servio se queda con el esférico. Hablando de Salto del Guairá, hoy se jugó la primera fecha de la siguiente ronda, segunda fase del Nacional B, que da acceso al campeón para jugar la intermedia el próximo año. El clásico de Salto del Guairá lo ganó el conjunto del Sport Salto del Guairá 1-0 de visita a Nacional. Saca Riveros para el equipo de Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Pasar a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Pérez se viene para el conjunto de Guaraní. Cruzando mitad del terreno. Juega por el medio para Anderson Leguizamón. Leguizamón toca para atrás con López. López y la apertura con Riveros. Salida que corresponde ya al conjunto de Guaraní. Campeonato brasileño, segunda división, última fecha, empataron 0-0 Guaraní de Campinas y Ceará. El Pollo Recalde ingresó a los 90 para el equipo del Ceará, que de esta forma terminó cuarto y ascendió a primera división. Había un mano a mano allí de tres equipos entre Ceará, Sport, Novo Horizontino, sí. Mirasol también estaba por allí. Mirasol después de mucho un equipo de la zona de São Paulo. Sí. Hay un equipo denominado pequeños, pero sí tienen mucha gente, tanto Ceará como Sport Recife. Sport Recife alguna vez dirigido por Gustavo Morínigo. Por Morínigo, así mismo, por Morínigo, que logró entonces el ascenso. Está logrando, creo que le faltaba unos segundos para que termine ese partido de Sport Recife, que creo que ahora sí ya terminó. Así es, los ascendidos: Santos, Mirasol, Recife, Ceará. Novo Horizontino de Oscar Ruiz quedó con 64, misma cantidad que Ceará, pero por diferencia de gol quedó por el camino. Pegó en el poste entonces el equipo de Ruiz. Entró no y... por lesión no estuvo Oscar Ruiz. Buen punto. ¿De dónde no Horizontino? O sea que era un equipo que me llamaba la atención. Tenía las chances más, en un momento llegó a estar tercero y al final no logró el ascenso en el fútbol brasileño. Es pelota para el equipo de Tacuarí, 4 de juego, primera parte, señores. Están empatando Guaraní, Tacuarí 0-0. Catán Motor Show hasta hoy, 24 de noviembre, nivel 13 menos, Paseo La Galería, hasta las 22 horas. Te esperamos con variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Catán Motor Show, Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunícate al 0981-319705, Chiparrica. Definitivamente la mejor chipa del país. Va sacando la pelota desde el fondo el arquero Andrés Paredes para el conjunto de Tacuarí. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia de 2 litros indica Jorge. Que van empatando Guaraní, Tacuarí 0-0. Y su seguro, Chaco. Olimpia Nacional igualaron 1-1 en el Defensores. ¿Pensas en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota le va quedando a López, cruza en mitad de terreno, se viene el zaguero legendario, el pelotazo largo sobre carril izquierdo, allí pica bien, tratando de ganar fondo de cancha, Alexis Cantiro, encaró, escapó de la marca de Argüello, recaptura sin embargo por el medio Carlos Jiménez para el equipo de Tacuarí, otra vez con Argüello, de vuelta con Jiménez, va la presión de Alcaraz, tiene la pelota Argüello, eleva en campo de Guaraní, se le va a un costado, reclama Arce, entrenador legendario, saque de manos en su terreno para Guaraní. La familia de multivitamínicos más completa, recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Mansur juega con López, cruzamiento de terreno, retrocede para Mansur por el medio, campo rival para Luis Martínez, levanta la cabeza, juega rápidamente con Daniel Pérez que se proyecta bien por la derecha, va a colocar el centro, va Guaraní por el primero, pelota arriba, vino el testazo equivocado, fue de Barrientos, llegó claramente el equipo de Guaraní Niño. Sí, se lamenta en esta Barrientos, fue buena la llegada sobre el sector derecho, primeramente con la proyección de Daniel Pérez, el centro, más o menos cerca del borde del área chico, un poquito más afuera allí, la posición, intentó, probó de cabeza Barrientos, que en los últimos partidos
fue ganando titularidad en esta formación de Guaraní. Saque de costado en su terreno para el equipo de Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre el costado izquierdo de Alexis Cantero jugando por el medio para Mansur. Lanza bien sobre la punta derecha. Se proyecta bien Pérez. Se viene otra vez Guaraní, que tiene el control de la pelota en campo rival. El balón le va quedando por el medio ahora sobre Mansur. Mansur toca la pelota sobre el costado izquierdo para Riveros. Distribuye bien para Cantero, que quiere colocar el centro. Vino la marca de del volante derecho Colmán para el equipo de Tacuarí. Recupera Riveros buscando el primero Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. El nuevo Ron Fortin Frutos del Bosque. Probalo ya. Pasata Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Barrientos carga para Legendario. Coloca centro. Saca de cabeza David Servín, zaguero de Tacuarí. Complementa la salida Argüello. Hasta aquí es todo Guaraní dentro del campo de juego, aunque se equivoca López. Casi le regala la pelota a Pedro Gamarra, el 9 de Tacuarí. Recoge Riveros para atrás con el arquero serbio. Sí, niño. Me va a decir que por lo menos lo que estoy mirando así los números, Andrés Paredes está debutando en el arco de Tacuarí. Debut, sí señor, Sí, así es. Estoy buscando aquí, no hay mucho acerca de Andrés Paredes. Cara nueva, hoy en la formación de Tacuarí es el arquero. Es pelota para el equipo de Guaraní. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Pica sobre la zona derecha. Pérez carga el conjunto Legendario. La pelota le va quedando al Cide Benítez. Retrocede todo con López. López juega para Mansur por el medio. Va Mansur en terreno de Tacuarí, que se repliega esperando contragolpear. Se va metiendo por Riveros, ganando terreno contrario. Se acerca al área. Le termina regalando amarilla. Saca al volante de Tacuarí. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Proba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Leguizamón con la pelota tocando para Mansur. Mansur, que es opción de salida rápida por el medio para el equipo de Guaraní. Apertura por izquierda para Cantero. Cantero está en terreno de la visita. Va Cantero, aunque retrocede todo con la presencia de Brizuela. Le queda Mansur. Se viene Guaraní. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Juegue, le dice el árbitro del partido Alcides Benítez, que reclamaba un empujón de amarilla. La pelota de Servio. Servio colocando pase sobre el sector izquierdo con Cantero. Está Mansur con la pelota. Se viene Guaraní, que quiere el primero. La pelota de Cantero sobre el lado sur del ataque Legendario. Escapó de la marca de Brizuela. Busca la diagonal. Se equivoca en el pase. Va recapturando Jiménez para Tacuarí. Energigas y llega hasta tu casa. Rinden más las instalaciones. La instalación es gratuita. Aprovecha el delivery 021-728-9228. El asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle victoria. Aguardame que va Tacuarí por el primero. Viro. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Tacuarí, gran contragolpe, contraataque sobre la zona derecha de la visita. Qué bien desplazó Argüello. Lo habilita Brizuela. De emboquillada de cuchara. La sesión de Brizuela para Colmán, que cierra allí dentro del área chica. Define ante la salida de Servio. Puntea bien, señores. Colmán intentó sacar la pelota. Pérez empujó la pelota al fondo. Me parece en contra finalmente de Pérez, porque Colmán definió y Pérez quiso sacar con la zurda que hizo. Envió la pelota dentro de su propio arco. Marca la visita. Convierte Tacuarí, señores. Aquí en el Rogelio Silvino Olivier, jornada 21 del clausura. Guaraní 0, Tacuarí 1. Daniel Pérez en contra para Tacuarí. Monumental. Y una jugada bastante rápida, esa conexión sobre el sector derecho de Colmán, la presencia de Brizuela, el pase nuevamente de Brizuela para Colmán, y en medio de los centrales se durmieron todos. Mario López por Riveros, salió a media serio de desinteligencia, la pelota se iba metiendo ya lentamente. Es más, me queda la duda si llega a tocar o no Colmán después de ese paso de Feliciano Brizuela. Y en el intento de despeje, ya llegando allí casi sobre la línea, es cierto, termina empujando contra su valla y finalmente pasa eso.
Destino de contra su red, allí contra su arco, digo, de Pérez. Se durmieron todos. Y eso que comenzó bien Guaraní, pero en la primera importante marcó la visita el descendido Tacuaré. Momento del gol. 10 minutos, primera etapa. Saque de costado, un ataque para Guaraní. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va Cantero, quiere empatar el legendario, le queda Pérez, se equivoca el balón por línea de fondo. 12 de juego, primera parte, gana Tacuarí 1-0. Tiro de portería para la visita. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Créditos para vehículos 0 kilómetros, tasa de interés del 8,9%. Cada crédito que desembolsás participás de un 0 kilómetro, viajes y mucho más. Más info en comecipar.com.py. Mañana se cierra la penúltima fecha del torneo con 3 partidos a las 19 en Pedro Juan 2 de Mayo, Luqueño, en Carapeguá, Libertad Sol de América, en Cancha de Nacional, Ameliano General Caballero. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DPH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Se viene Tacuarí, que quiere el segundo con Fernández cerca de la. Perdió la pelota ante Luis Martínez, que toca rápidamente con Anderson Leguizamón. Guaraní el contragolpe con Luis Martínez, pone la pelota con Barrientos, levanta la cabeza, empate en camino, salió el arquero, golpea de cabeza como un líbero Paredes cuando iba para empujar la pelota Cantero, saque de costado cerca del Bondrín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Barrientos de vuelta con la pelota, le va quedando Alcaraz, se encaró Alcaraz, pisó el área, va a rematar, está el gol de Benítez, apertura para Pérez, vino, no remató al arco, quiso la asistencia con Barrientos, atento se queda el arquero Paredes con el esférico. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299, más info en nissan.com.py. Buscando la pelota al juvenil, centro delantero de Tacuarí, hablamos de Gamarra que no alcanza el balón, le va quedando a López, López juega rápidamente con Por Rivero, pide la pelota Cantero, utilizando permanentemente el lado izquierdo Guaraní para atacar. En Bristol Black Friday, hasta el 70% de descuento y las cuotas más bajas, sin entrega inicial, a fin de mes, una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cruzamiento de terreno Fernández, Diego Fernández para el equipo de Tacuarí, jugando rápidamente por el medio, allí tiene Carlos Jiménez. Jiménez con la pelota lanza sobre la banda derecha, controla con el pecho Matías Argüello. Cruzó mitad de terreno buscando la diagonal, otra vez por abajo, se queda con la pelota Cáceres, mueve en su terreno Tacuarí. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, un pizza. Probaste, ¿te gusta? ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, Guaraní 0, Tacuarí 1. Y su seguro, Chaco. El Defensores empataron, Olimpia Nacional 1-1. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostar.l, apostar a ganarlo, cambia todo. La final de la Copa Paraguay entre Libertad Nacional se juega el 6 de diciembre. Señores, salida que corresponde a Tacuarí. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. La salida de Alfredo Amarilla por el medio, descargando juego para Gamarra. Gamarra toca la pelota sobre Ronnie Pedroso, cruzó mitad de terreno, ojo con los contragolpes de Tacuarí. Va Fernández, lanza bien para Colmán, pica bien sobre la zona derecha Argüello, que está solo. Colmán aplica el freno, ahora juega con Argüello, ya se armó la defensa legendaria. Insiste Colmán dentro del área, frenó con el pecho al centro. Bloquea la marca Cantero, tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y juega libre, allí ya casi sin peso encima Tacuarí, entonces se divierte en cuanto a los movimientos, a las situaciones. Aquí otra buena conexión de lo más destacado que está teniendo Tacuarí, el movimiento en ofensiva de Colmán. Ganó este tiro de esquina en la visita. Está reclamando algo Brizuela, enojado con el juez, con Blas Romero, siguen discutiendo ambos.
Se dilata la ejecución del córner para la visita. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Basta, le dice Romero, el árbitro del partido. El Romero le dice al delantero. Pedían una mano, pero que no pegó en la mano. Cuando gana Colmán el centro, da la impresión como tiene el brazo abierto el jugador de Guaraní, esa ilusión óptica, pero da en el pecho. Por eso es que se volvió loco allí Feliciano Rizarra, pero no fue mal. Reclamaba penal, viene el córner, pelota arriba, impacta la pelota en Cantira. Quiere salir rápido Guaraní, va recuperando la pelota al balón, el esférico Argüello va a insistir la visita que quiere el segundo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, hecho pues su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729 6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se equivoca Brizuela, quiso enviar el centro al área legendaria y la pelota por línea de fondo, tiro de portería para Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pasar la salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Balón que le va quedando a Mansur, que constantemente es el que busca la pelota por el medio. Juega con Luis Martínez, apertura para Pérez, que hizo el gol en contra, con el cual gana Tacuarí 1-0. Va Luis Martínez, mitad de terreno, patio adversario, le regaló a Colmán. Ojo con el contragolpe, pica solo Gamarra, perdió tiempo Colmán. Brizuela está solo sobre la derecha. La pelota le va quedando a Jiménez, apertura para Brizuela, mano a mano que le propone Cantiro, ganó Brizuela, centro, está. Se queda con la pelota el arquero serbio. Y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Bueno, sigue ganando Tacuarí 1-0. El gol fue de Pérez en contra para el equipo de Tacuarí. Es salida de amarilla, escucho, Gerardo. Sí, señor, fútbol argentino, 30 del segundo tiempo. Están empatando 0-0 Godoy Cruz, Mendoza y Vélez en el equipo visitante. Título justamente líder del torneo argentino. Está jugando Claudio Aquino. Va a sacar la pelota desde el fondo. Pedroso para Tacuarí. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega Call Center de Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Va Pérez picando sobre la zona derecha, le va quedando la pelota Mansur, toca sobre el lado izquierdo, allí corre, pica, se mete en diagonal Alexis Cantiro, Cantiro juega por el medio, la pelota de Barrientos, lanza bien, atención, se mete Leguizamón, ganó fondo de cancha, coloca centro, Alcaraz puede tener el gol, el empate, no pudo rematar, saca Pedroso de cabeza por el medio, Gamarra, sale Tacuarí con Colmán. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa, redes de energía alternativa.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Se mete sobre la zona derecha, Argüello cruzando mitad de terreno para la visita. Argüello juega por abajo para Fernández, va al volante del equipo de Tacuarí. El balón le va quedando para atrás a David Sardín buscando la salida. Tacuarí, ¿cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya Pirá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Guaraní 0, Tacuarí 1. Y su seguro, Chaco. Campeonato argentino, empataron 1-1 Riestra y Banfield en el equipo visitante. En el taladro ingresó a los 67 el mediocampista paraguayo, el Sol América Tacuarí, Cristian Núñez. Saca desde el fondo López para el equipo legendario. Petrobras te lleva a Brasil, pagando desde 200.000 a través de la app Premia. Generas cupones para participar del viaje a la playa que más elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Llegó la promo Cubo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Se viene Guaraní que quiere el empate con Cantiro, tocando por el medio para Benítez, señores, salida que corresponde a Tacuarí, que recupera ahora con Servín. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Corre Alcaraz, avanza Guaraní sobre la zona izquierda, quiere colocar el centro, ganó fondo de cancha, mete la diagonal, lo persigue Argüello, la pelota le queda a Luis Martínez, Martínez juega con Alcides Benítez, pase de primera para Mansur, tira mal lejos afuera
Qué mal Guaraní en esta parte del juego, cae 1-0, niño. Sí, se defiende bien. Igualmente Tacuarí no está teniendo buenas ideas. Guaraní que había arrancado bien el partido los primeros minutos hasta que se dio ese tempranero tanto a los 10 minutos de Tacuaré. Y en esta intentó, probó y terminó sacando un disparo sobre el travesaño Mansur. Estilo de portería para la visita. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Cuando nuestra asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef Card de 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Se viene sobre la zona derecha Matías Argüello para ahí el conjunto de Tacuarí, levantando la cabeza Argüello, eleva el balón sobre Fernández, que de la zona izquierda pasó a jugar sobre la zona derecha, pasando entonces Colmán a meterse sobre el sector izquierdo. Va corriendo Fernández, tiene la pelota, carga Tacuarí, que quiere el segundo con amarilla. La marca de Luis Martínez, pone la pelota cerca de la línea central con Benítez. Va saliendo Guaraní, que quiere la paridad. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Gamarra, el 9 de Tacuarí, pierde la pelota ante la marca de Luis Martínez. Pica Alcaraz, recibe, solo está habilitado. Puede estar el empate Pisolara, no tiene ángulo. Insiste Alcaraz, va a rematar, tira. Se queda con la pelota el arquero Paredes. Adelante, Víctor. Significa para vos un título más con el Olimpia, Derby. Algo muy lindo porque, como le venía diciendo a los colegas a ustedes, que nos preparamos para eso siempre. Esta camiseta exige siempre ganar títulos. Capaz no nos daban de candidato, pero creo que ahí, por más que el Olimpia no tenía plantel, como se decía, no hay que darle por monto nunca y menos dejarlo fuera del título. ¿Hubo cosas especiales este semestre con respecto a otros títulos, Derby? Y mira que sí, porque creo que es el primer campeón que sale con esta cantidad de puntos campeón antes de que termine un campeonato y nada, ahora a nosotros nos toca disfrutar, terminar bien el último partido y después ya descansar y pensar en lo que va a ser el año que viene. ¿Qué tienes pensado durante esta pretemporada para recuperarte bien? ¿Vas a pasar por cirugía, Derby? Me voy a hacer una pequeña cirugía mañana y ya después me toca descansar 10 días, no es nada grave. Y ya después de entrenar, que ya lo pedí al entrenador. La Olimpia deposita tu confianza en vos. ¿Espera esa recuperación total tuya para la Copa Libertadores? No, obviamente, yo soy muy consciente de que nos fue un gran daño en lo personal, pero como vengo diciendo, se logró lo que pretendíamos, que es la de campeonar, y eso es lo que vale. Ahora sí me toca prepararme de la mejor manera, capaz que esta segunda lesión no me recuperé de la forma que uno desea y nada. A levantar cabeza, que esperemos que este 2025 sea totalmente diferente. ¿Cuál es la cirugía que te hace, Derby? Me voy a quitar la plata. Y Derby González confirmando que va a ser intervenido quirúrgicamente, pero decía que 10 días le dijeron que no puede hacer actividad física, o sea, no es grave en principio como para estar listo de cara a la pretemporada. Así confirmaba eso Derby González, el primer jugador en retirarse en zona mixta aquí del vestuario campeón. Muy bien, Víctor, peganos el grito cuando aparezca otro protagonista del lado franqueado, los festejos de este nuevo título del conjunto de Cano. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros. Indica Jorge. Guaraní 0, Tacuarí 1. Y su seguro, Chaco. Saca el pelotazo largo, el arquero Paredes dentro del área. Gamarra puede estar al segundo, se perfila, le va a entrar con la derecha. Gol de amarilla, está afuera. Qué mal le pegó amarilla. Y Coste, que tenía buen perfil, entró con la zurda, lejos afuera, tiro de portería para Guaraní. En cada camino hay un Automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. No le pegó bien amarilla, pero igual no dejó de ser interesante esta llegada de Tacuaré. Pidió las disculpas correspondientes, levantó la mano allá izquierda pidiendo las disculpas, pero era buena la intención. Disparo en media distancia de amarilla, que en su momento pasó por el fútbol argentino. Por Arsenal de Sarandí. Sí, y Sarmiento. Llamó la atención en su momento, pero más en Arsenal por el tema del peinado, sí. En el juego allí en el medio campo amarilla. Después fue Bolivia. Después Bolivia también fue en su momento el volante Alfredo Amarilla.
Se viene Barrientos para Guaraní. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El futuro está cambiando. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Unive te espera. Alcides Benítez y el control de la pelota sobre la banda derecha para el equipo de Guaraní. Va Benítez, quiere colocar pase sobre Pérez, banda derecha. No llega porque interviene, cruza bien la marca Alfredo Amarilla. El rebote le va quedando a Colmán. Ataca Tacuarí, puede estar el segundo. Colmán para Gamarra dentro del área, busca Fernández. Le queda el rebote a Pedro Gamarra. Gana fondo de cancha, va el 9 de Tacuarí. Quiere colocar el centro, la presión de López. Afó Gamarra, cruza López. Recupera el zaguero legendario. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues Quintadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A pesar de que ya se metió el sol, la temperatura está bastante fuerte, alta, por eso es momento de hidratación. Y en este momento de hidratación seguro que algunas indicaciones también va a dar Francisco Arce, que hasta aquí tiene cara de que no le está gustando nada cómo está jugando su equipo. Cualquier cosa, está Alan Pereira allí elongando, preparándose para ingresar en Guaraní. Señores, gana la visita, gana Tacuarí 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya para su salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Nos mantenemos en Argentina, minuto 84. Godoy Cruz y Vélez siguen empatando 0-0 en el puntero del fútbol argentino. Claudio Aquino fue titular y cambiado hace minutos. Mira que Racing hasta puede meterse en la conversación de vuelta en Argentina si es que Vélez empate y Racing gana. Está a 5, Racing 40, Vélez 45. Ahí a falta de 3 fechas. Pero Racing tiene un partido pendiente. Sí, así está el cual. Puede acercarse y puede quedar con Huracán como escoltas, ambos con 43. Sí gana Racing su partido pendiente. Señores, continúa la pausa en Dos Bocas. Gana la visita, gana Tacuarí 1-0. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial de Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Hablando del fútbol internacional, en Brasil tenía buena ventaja Botafogo, sin embargo empató con Vitória, ganó Palmeiras y ya lo alcanzó y juega en la próxima fecha. Exactamente, así es. Palmeiras que le ganó 1-0 a Goianiense, Botafogo empató 1-1 ante Vitória. Ambos con misma cantidad de partidos y de puntos. Palmeiras y Botafogo con 70 puntos. Habrá que ver si llegan los fantasmas del torneo anterior para el Botafogo. Sigue la pausa en Dos Bocas, gana Tacuarí 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Van retornando de a poco los futbolistas de ambos equipos, señores. Dentro del campo de juego también el árbitro, sus asistentes. Continúa el fútbol, sacando la pelota Pérez para el equipo legendario. Le queda López. Se va a volver a repetir el lateral, dice el árbitro. Se queda de costado en su terreno para Guaraní. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. En Imar, en el Cadán Motor Show, hasta el día de hoy, 24 de noviembre, en Paseo La Galería. Y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos importantes y mucho más. En Imar, lo que la fábrica no te dio. La pelota en poder de Paul Rivero jugando con Martínez por el medio. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Señores, Guaraní 0, Tacuarí 1. Y su seguro Chaco. La pelota de Cantero gana fondo de cancha. Brizuela en la marca, se arroja al suelo, pelota por el fondo, tiro de esquina, al lado izquierdo para Guaraní. Tupi, 28 años llevando tu hogar de felicidad. Buscando la paridad del equipo local. No sufras con este calor, lleva tu Split HD 18.000 BTU, 18 cuotas de 215.000 guaraníes de regalón, un vaso térmico. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota de Alexis Cantero, pase corto en el córner de Barrientos, otra vez Cantero, de vuelta Barrientos, coloca centro, marca y manda la pelota al fondo. Pedroso de vuelta, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, Corinthians, que se salvó del descenso, le ganó 3-1 a Vasco da Gama. En el equipo local fue titular Ángel Romero Vasco, no ingresó Robert Rojas. Lo que estaba contando el niño, no le gustaban muchas cosas a Francisco Arce. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Y se va Leguizamón, se va el juvenil y se vino a la cancha
Pereira. La experiencia de Pereira por Leguizamón, la variante del lado de Guaraní. Ya hace unos minutos estaba calentando Pereira. Aquí es por el tema del cupo nada más. Ya salió Leguizamón, se metió a la cancha Alan Pereira. Vendrá el tiro de esquina, pelota arriba de Mansur, saca al arquero, insiste Guaraní, va por arriba, mal de cabeza por Riveros, tiro de portería que favorece a Tacuarí. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Saca desde el fondo Paredes, gana Tacuarí, gana la visita 1-0. Con control, concientización sobre el VIH, hacete un test de VIH una vez al año. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. La pelota le va quedando por ahora Alexis Cantero jugando por el medio con Luis Martínez con Mansur. Va Mansur, levanta la pelota para Alcaraz, está el empate, solo Alcaraz va a rematar, Vino, está afuera. Qué mal definió Alcaraz, pelota por línea de fondo. Remató mal el delantero legendario. Tiro de portería para Tacuarí. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Prepisa stock 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aregua 140 gramos 1.300 guaraníes. Jorge. En una larguísima definición desde el punto penal por el Interliga. Cacupeña eliminó a la selección de Limpio. Le ganó 10-9. En la tanda de penales y en penales también San Josiana dejó afuera a Paranaense, le ganó 4-2 en el este del país. Esto por el Campeonato Nacional de Interliga. Tiro libre que corresponde a Tacuarí en ataque. Vamos al fútbol brasileño nuevamente. Empataron 1-1 Bahía y Paranaense. En el equipo de Curitiba Paranaense fue titular el zaguero paraguayo ex Olimpia Mateo Gamarra. Es pelota, señores, pelota que corresponde a Tacuarí en ataque. Catedral Weekend es del 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Vendrá el tiro libre de Colmán sobre la zona derecha buscando el segundo. Colmán para el equipo de Tacuarí. Va centro de Fernández. Finalmente golpea de cabeza Riveros. Tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre 34 de la primera parte le va a pegar Colmán, va por el segundo Tacuarí. Informa el jefe de prensa de Olimpia, Joel Barrios, se va también para Víctor Villalba. Colegas, no habrá conferencia prensa. Justamente las palabras de Martín Palermo, sí, zona mixta, Víctor. Es pelota de Colmán, ya en instante entonces con Víctor en la zona mixta donde va a hablar Martín Palermo. Es pelota, le va a pegar a la pelota, no habrá se suspendió, sí. Zona mixta sí y conferencia no. Se suspendió la conferencia, pero sí zona mixta. Muy bien, vendrá el córner de Colmán, balón arriba, no pasó nada, quedó tendido allí en el piso Cáceres. Están reclamando penal, inclusive los futbolistas de Tacuarí. Van a rodearlo al árbitro del partido, a Romero. Le indica que se levante a Cáceres. No pasó nada según Romero, aunque lo venía sujetando. Cantero, señores, habrá pelota de momento para Guaraní. Planea tus vacaciones con Bancoto, préstamo personal. A los 60 días pagas la primera cuota. Tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Bancoto crece desde la raíz. Cosita con leche, La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Levántate, le dice el árbitro del partido, Romero. Jorge. A Luis Cáceres. Escucha, Víctor. Lucas Prato. Llega el jugador de Olimpia para hablar. Lucas, este título. Ya lo dije varias veces, una felicidad gigante. La verdad que vine para sentirme importante de nuevo, para sentirme útil y la verdad que fue un primer semestre bravo. Como dije en el sorteo de la Copa Libertadores donde no estuvimos, la mentalidad y la meta era volver a poner a Olimpia ahí. Bueno, lo más lindo que es que fue con un campeonato. Así que para mí no hay mejor cierre de año que este. Un nacimiento de una hija y un campeonato olímpico. Sí, cuando ya lo dije, para mí es especial porque yo no sé si voy a volver a sentir esto. Ojalá que el año que viene volvamos a salir campeones, revalidemos en la apertura y podamos seguir manteniendo a Olimpia donde se merece, que es el primer puesto de la Liga Paraguaya. Y bueno, y ojalá que hagamos una gran Copa Libertadores. ¿Cuál es la visión que tuvo Palermo con este grupo en ese mes? No, sabíamos que tanto Martín, el cuerpo técnico, como los jugadores, que no íbamos a tener refuerzos, que no íbamos a tener jugadores nuevos.
y eso creo que la primera parte del semestre que no pudimos llegar hasta el final con chances de campeonar, le mostró quién podía seguir y quién podía dar un paso al costado o tener más ritmo en otro club, como hoy demostró Seba Quintana, que se fue a otro club y lo hizo muy bien y estaba peleó el campeonato hasta el final contra nosotros. Creo que lo más importante del cuerpo técnico es eso, entender qué es lo que necesitamos tener un grupo sólido, fuerte, sobre todo muy intenso, y los grandes acoplarnos a lo que él quería, y creo que sobre todo la primera parte del campeonato donde el equipo estaba encontrando su identidad, nosotros los más grandes sostuvimos eso, y en el final del campeonato con los más chicos, los más jóvenes que lograron mantener ese ritmo, pudimos salir campeones. ¿No te pensás también allá, Lucas, por lo que pasó Olimpia en este campeonato? Mucho, porque es un club que no está bien, ya lo ha dicho el presidente, que se está refundando, y salir campeón con todas las adversidades que tuvimos, con todo lo que nos costó, creo que vale doble, y la verdad que estamos muy contentos. ¿Era el menos peor? Bueno, el menos peor salió primero en la tabla anual, estamos lejos encima de los demás, así que nada, la verdad que no quiero meterme en estas cosas chiquitas. Olimpia demuestra que es cada vez más lejos, más grande del país, y sobre todo por los clásicos. La verdad que revalidamos los clásicos, le ganamos a Libertad, le ganamos a Cerro, le ganamos a Luqueño, tuvimos un capaz que partidos difíciles con Guaraní, pero contra todos los rivales directos fuimos superiores y eso quedó demostrado. Gracias. Así las palabras de Lucas Prato, figura de Olimpia. Comienzan a retirarse los jugadores, así que en un ratito estaremos con más voces del elenco Francia. Muy bien, Víctor. Está ganando el equipo de Tacuarí por ahora 1-0. Fútbol paralizado. Quedó en el piso Ronnie Pedroso. El lateral izquierdo de Tacuarí, preocupado Ramverdeira. Habrá pelota para la visita. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, está en el piso Pedroso. Sigue el fútbol cortado allí en Dos Bocas. Pelota que corresponde a la visita. Está moviendo su banca, me parece, allí Rambel, porque está en dudas la continuidad del lateral izquierdo de Pedroso. Lo están asistiendo, se va levantando de todas maneras. Va a un costado del campo de juego, va a sacar desde el fondo Paredes para la visita. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Rono Fortini, frutos del bosque, probado ya. Pasate a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Se mete Argüello sobre la punta derecha, no alcanza. El esférico le queda por ahora a Cantero. Se viene Guaraní que busca el empate, 38, casi 39 de la primera etapa. Fue a sentarse Francisco Arce. Estaba dando indicaciones. La pelota le va quedando a Cantero. Cantero juega por abajo para Luis Martínez, la apertura sobre la zona derecha, allí le queda López, va saliendo Legendario. En Shell 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol, carga 100.000 guaraníes más 45.000, un autito coleccionable más 95.000, llevas los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. En estas fiestas Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos, sortea los viernes, ingresa datos y número de factura o ticket legal en penchugón.com. Mal pase de Luis Martínez, quiso descargar en Alexis Cantero que no alcanza, la pelota le va quedando a Argüello sobre la punta derecha, reclama Francisco Arce. Hasta aquí poco nada de Guaraní dentro de este partido. Viene de quedar afuera en un mal partido el equipo Legendario en Copa Paraguay ante Nacional en semifinales. 2-1 cayó días atrás en el Defensor del Chaco. Le va quedando la pelota a Riveros para atrás con Servio. Catan Motor Show hasta hoy 24 de noviembre, nivel 13 menos, paseo la galería hasta las 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Catan Motor Show, Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2 Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Guaraní 0, Tacuarí 1. Y su seguro Chaco. Pelota en ataque, lateral cerca del banderín para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota le va quedando, atención a Pedroso sobre el carril izquierdo, levanta la cabeza, coloca centro sobre Fernández, aguanta la marca de López, otra vez con Pedroso, mete la diagonal, encaró, zafó de la marca de Martínez, va cargando Fernández, va a elevar el centro, pelota al área, despeja por Riveros, el rebote para Mansur, con Martínez, va saliendo Guaraní. Piensas en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas
por el MEC, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAIS. Info serrana.edu.py. Adelante, Víctor. Sí, gracias a Dios se nos pudo dar, así que muy contento. ¿Cuál fue la clave de todo lo que hicieron en este semestre? La unión, el sacrificio, la humildad de siempre, que nadie daba nada por nosotros. Nosotros sabíamos, éramos lo único junto con toda la gente del club que podíamos lograr esto. ¿Qué partido sentiste que Olimpia era campeón? La verdad que partido tras partido, porque todos los partidos son diferentes. Obviamente que algunos partidos te dan otras motivaciones, como Trash, como Libertad, que son equipos duros, pero bueno, como te digo, partido tras partido, cada vez que se va acortando la fecha, como te digo, confiamos nosotros de que se nos podía dar de un principio igualmente. Facundo, sabés que la gente te quiere mucho, la gente de Olimpia. ¿Qué genera en vos cada ovación, cada aplauso? La verdad que agradecido porque es un premio también a veces el sacrificio que hace uno. Así que nada, agradecido el primer momento porque siempre me apoyan y eso te da mucha fuerza para seguir adelante. Las palabras de Facundo Zavala, otro de los jugadores campeones que van saliendo. Ellos se están preparando para subir al bus descapotable e ir a festejar con toda la gente a Para Uno. Nosotros nos quedamos un ratito más a ver si podemos arrancar alguna voz más de algún protagonista antes de hacer el cierre aquí desde nuestra tarea del Defensor del Chaco. Muy bien, Víctor. El árbitro dice que hay penal para el equipo de Guaraní en una jugada rápida. Alcaraz ganó por arriba. La mano fue de Luis Cáceres. Y el árbitro no duda en pitar penal. Va Servio para tratar de emparejar el partido, Niño. Sí, un especialista de Servio, no hubo dudas. Estaba cerca Blas Romero, se pitó el penal y ya viene el especialista. Se está parando frente al Alcaraz, que parece que quiere patear también él. Quería patear al Alcaraz, pero allí está cruzando. Sí, le estaban como consolando al Alcaraz. Quería patear al Alcaraz y hace el gesto como levanta los brazos para arriba y yo quería patear. Le mira a Servio, pero si yo soy el penalero, le dice tranquilo. Pero quería patear al Alcaraz, que hace rato no viene convirtiendo. Necesitaba también un poco de confianza el delantero, pero vino Servio y le sacó. Allí tenía todas las ganas de patear al Alcaraz, le va a pegar Servio. Se enojó Alcaraz, le pega a Servio. 43 tenemos, señores, de la primera parte. La chance para el equipo legendario de empatar el partido. Le va a pegar a la pelota Servio. Se enojó Alcaraz. O consolaron algunos compañeros allí. Le va a pegar Gaspar Servio, el arquero y capitán de Guaraní. La chance para el legendario de empatar el juego. Vendrá la orden del árbitro, señores. Va Servio. Apunta Servio. Tira. Gol. De Guaraní, de Gaspar, de Servio, del capitán, del arquero legendario. Disparo de penal a media altura, el remate casi al medio de Gaspar Servio. Fue al lado izquierdo Paredes. Empata Guaraní, igual a las cosas en Dos Bocas. Penúltima fecha del clausura. Guaraní 1, Tacuarí 1. Gaspar Servio de penal para el legendario. Monumental. Besa el escudo, apunta allí el índice derecho al entrenador Francisco Arce. Le dedica a él Gaspar Servio con toda la tranquilidad, con toda la experiencia. Hoy debe ser uno de los mejores penaleros en el fútbol paraguayo. Gaspar Servio al medio, quería patear a Alcaraz, pero le dijo no, aquí estoy yo, señor. Penal, igualdad para Guaraní. Esto está 1-1 en Dos Bocas. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Víctor. Richard Ortiz. Richard, este título, ¿qué sabor tiene todo lo que pasaron este semestre? La verdad que es especial, así como estaba diciendo tu colega. Creo que nadie da un peso por nosotros, es la verdad. Al principio de los 2-3 partidos por ahí nos costaba un montón, no encontrábamos el lado. Por ahí no entendíamos tampoco la consigna del profe que quería y bueno. Que bueno, con la voz. Y después creo que hablamos de eso y después creo que entendimos bien lo que él quería y ahí pudimos también utilizar bien a Rone y a Eric, también que ayudó muchísimo. Y creo que ahí sacamos la diferencia. Después de esta segunda fecha, ¿cuál fue el cambio que nos hace en lo futbolístico para esta evolución? Contra Libertad. Cuando hablamos 4-0, creo que ahí agarramos el salto y no soltamos más. Por ahí nos falta mucho trabajo todavía y bueno, conseguimos el título, creo que ahora hay que disfrutar un poco y después pensar para la Copa. Se afianzaron en ese partido contra Libertad y ya con el clásico ahí se coronó todo, Richard.
Yo creo que sí, nos da mucha confianza eso. Los partidos más importantes del año. Y creo que los dos partidos de Libertad ganamos. Y a Cerro también le ganamos uno y otro empate. Así que contento por el grupo. Como dije, hay muchos pibes que están debutando. Y la verdad que para sacarse completamente para ellos porque apareció también el partido. ¿Así para el rato? Claro que sí. Creo que ahora me voy a poner bien otra vez y empezar bien para la Copa. Gracias. Así, Richard Ortiz, capitán, una de las principales figuras de Olimpia, campeón, Jorge. Muy bien, señores, están empatando Guaraní, Tacuarí 1-1, cerca de los 47-3 de adición. Se juega este partido en la primera etapa hasta los 48. Va Alcaraz, corre, vino la marca por el medio de Carlos Jiménez, va saliendo Tacuarí. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar, calidad papasa. Guaraní quiere darlo vuelta con Cantero, centro al área, golpea de cabeza despejando el zaguero David Servín. El rebote para Benítez, fue al piso, falta de amarilla que va a ser amonestado, cabecera del área, tiro libre, peligroso para Guaraní. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La FELAC, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Se representa Bioetic Pharma. Se va recuperando de a poco el volante ofensivo Alcides Benítez, el que fue al piso. La tarjeta para amarilla, tiro libre, cabecera del área, puede estar el segundo legendario. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad de créditos o tarjetas de crédito y mucho más. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Le va a pegar Mansur de la pelota, cerca del esférico está Barrientos, le quiere dar con la derecha. Mansur con la zurda, Barrientos, tiro libre para el legendario. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol porque podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. 4-5 la barrera, escucho. Manuel Capazo. Bueno, muchas gracias, la verdad que estoy muy contento con este logro de todo el grupo y también en lo personal, así que nada, todo el trabajo y esfuerzo de este año dio sus frutos. Manuel, quedan para el recuerdo los goles importantes que metiste. Sí, la verdad estoy contento también con el tema de ayudar al equipo con los goles, no es mi tarea principal, pero no voy a mentir que siempre que voy a jugar un partido pienso en que si tengo la posibilidad de ayudar con un gol en pelota parada, que me diga sea, y por supuesto llegaron varios. La Copa ahora ya pensar en la Copa Libertadores, cuando todo este público pide Copa Libertadores. Me quedo en el club, recién tengo que disfrutar la opción de compra. ¿Se podría prolongar el préstamo? ¿Podría ser así? ¿Podría poner de tu parte? De Vasco te dicen que depende de Olimpia o ellos quisieran contar contigo. Lo que yo sé es que cuando yo llegué, yo vine a préstamo con una opción de compra ya pactada. Ya están los papeles en la mesa. ¿Y te gustaría quedarte? Si la Olimpia la ejerce, yo me quedo. Sí, me gustaría. Así la palabra de Manuel Capazo. Gastón Olveira. Como de una boca, cuando inició el torneo, muchos no nos ponían ni siquiera en el podio, entonces da gusto cuando uno se reivindica todas las adversidades y demuestra que Olimpia es lo más grande que hay. A ganar el clásico ya funcionó campeones. A ganar el clásico dijo Richard que ya funcionan campeones ustedes. Creo que ahí dimos un paso muy grande, un paso fuerte en el torneo. Y nada, de ahí obviamente este tipo de partido anímicamente significa mucho y nos dio un enviado muy grande para los objetivos. Gastón Olveira. Ahora van a comenzar a salir los jugadores, así que en un ratito llegarán con todos los futbolistas franqueados. Adrián Benítez. Muchísimas gracias, la verdad que una relación única poder explicarte por todo lo que pasé, lograr decirlo en menos de 6 meses, la verdad que me pone muy feliz, muy contento. La temporada de consolidación era la oportunidad que esperaba. No, y claro que sí, era la oportunidad que esperaba y nada, gracias a Dios se me dio y pude jugar todo y quedarme de titular. ¿Qué significa festejar con todo el público que llenó el Defensor? No, y la verdad que no podré explicarte porque es una sensación única, uno siempre sueña ganar un título con el club más grande del país y nada, feliz, muy contento por eso. La palabra de Hugo Adrián Benítez. Me parece que solo esperamos por Palermo
para que el bus pueda comenzar su trayecto hacia para uno, donde imaginamos que el público debe estar esperando como para que pueda llegar el plantel para festejar la estrella número 47 de Olimpia. Aquí es un festejo, un carnaval, cántico, griterío, una sensación inmensa de felicidad de los integrantes del plantel de Olimpia que se van retirando después de la premiación en el Defensores del Chaco. Muy bien, están empatando Guaraní Tacuarí 1-1. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Dos Bocas. Guaraní Tacuarí 1-1. El empate entre el Legendario y el conjunto de Tacuarí iba reclamando al final serbio allí al árbitro del partido, Blas Romero. Están igualando de momento en Dos Bocas. Reclamado también Francisco Arce. 1-1 Guaraní Tacuarí. Señores, comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, hecho por Super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó la primera parte 1-1. Hasta aquí Guaraní Tacuarí. Un partido atractivo dentro de lo que se fue presentando. Me siguen quedando dudas si llegó a tocar. Aquí voy a hacer silencio. Sé que en radio no se hace silencio. Sí, llega a tocar levemente Colmán. Porque a mí me quedan dudas si llegó a tocar o no Colmán. Y sí, justito llega a tocar Colmán y después, en ese momento cuando estaba ingresando el balón, termina punteando Daniel Pérez. Ya tenía destino de red. Aquí es de eso que dice a veces se le da a Colmán porque ya iba a entrar la pelota, porque no desvía la trayectoria de la pelota, y otra porque Pérez termina dándole el puntín allí para el primero de Tacuarí. Había arrancado mejor el equipo de Tacuarí, el partido, mejor dicho, Guaraní había arrancado mejor, pero Tacuarí en la primera que tuvo dentro del desarrollo del partido, la situación que se fue presentando en el desarrollo en sí, dentro del partido, el espacio, la situación allí que se dio en ese buen movimiento en conexión de Colmán con Brizuela, que hasta aquí están haciendo un muy buen partido los dos, los más destacados de Tacuarí. Esa buena jugada sobre el sector derecho, dudas en el fondo del equipo de Guaraní y esa definición allí de Colmán después del pase de Feliciano Brizuela, el 1-2 y ese 1-0 a favor de Tacuarí. A partir de allí como que Guaraní no encontró la sobriedad dentro del juego, buscó, tocó, movió, pero no encontró espacios para generar situaciones de cara al arquero debutante Paredes, que se mostró bastante sobrio aquellas llegadas que fue generando Guaraní en esa parte del desarrollo del partido, con algunas situaciones que fueron esporádicas, pero principalmente intentó Guaraní en algún momento del partido. Y ya casi en la última parte de la etapa se da la situación del penal. Tenía muchas ganas de patear Alcaraz. Sí, Víctor, adelante, vamos con más notas. Justo quedaba el presidente Rodrigo Noves, pero ya lo están sacando como para subir al bus descapotable. Solo lo estaban esperando a los miembros de la comisión directiva. El último que queda es Palermo. Amagó con quedarse a hablar un ratito Coto Noves, el presidente, pero ya lo llevaron para ir al bus. Solo esperamos por Palermo, es el último que no lo vimos pasar y tenemos las palabras y creo que con eso ya el bus despegará rumbo para una hora. Llevan la copa, están llevando el trofeo como para acomodar en el descapotable. Tobías Morini es el que está llevando la copa, ahora la dejó otra vez y solamente nos queda esperar para que llegue el técnico de Olimpia. Así tenemos la última entrevista aquí en la zona mixta, vestuario del equipo campeón que logró la estrella número 47. Yo creo que no demorará mucho más Palermo, así que nos estaremos con sus palabras. Correcto. Canal abierto, entonces allí ya todos los jugadores, directivos por lo menos en principio, parecería que todos ya subieron al bus porque vendrán a la zona de para uno para el festejo correspondiente. Así marcha el cronograma de actividades dentro de esta jornada de festejos para Olimpia, lo que significó la obtención del título el otro día en Pedro Juan Caballero, pero hoy sí ya formalismo, a estadio lleno. En recaudación no se dio a conocer, Víctor, ¿verdad? No, cuando Olimpia es local no se da a conocer el dato. Sí. Vos que estuviste allí, creo que algunos huequitos, pero poquito se vio así en platea, algo de preferencia, el sector de Nacional, pero si se puede decir casi a estadio lleno.
Sí, casi hasta lleno, salvo el sector para Nacional y alguna que otra fila superior hacia la esquina de Plateas y Gradería Sur. Sí, ahí esa después esquinita, todo sí, lleno. sí, es verdad. Más o menos 36.000, 37.000 personas presentes en el defensor. Es verdad, cierto. Esas esquinas allí de norte y sur también me pareció como que con Plateas. A veces ya, como es difícil llegar en esas esquinas, uno veía en otros sectores sí mucha gente parada, pero si no te vas y no te ubicas en ese sector es un poco difícil a veces llenar esos sectores, salvo los partidos de Paraguay, sí, donde sí se había llenado esas esquinitas allí en la parte ya final del defensor de la zona más alta, por decir así. Destacamos y decíamos, bien Tacuarembó en su juego, ya sin esa presión, muchos de estos chicos se están mostrando, algunos que no tenían muchos minutos en primera división, otros que sí ya tienen su experiencia. En el caso de Tacuarembó miraba el banco de suplentes, muchos juveniles, por ejemplo, habrá que ver si después ya en la última parte tendrán la chance de ingresar, creería que sí, para ir ganando minutos, pensando un poco en lo que se vendrá la intermedia y cuál es el plan también que tiene Tacuarembó para su regreso. Y Guaraní, que venía del golpe duro en la Copa Paraguay, buscando cerrar de la mejor manera con este y otro, el siguiente partido también Guaraní dentro de lo que se vendrá, y un resumen de lo que fue el año para Guaraní, que podía salvar con lo que es Copa Paraguay esa clasificación que finalmente no se dio, por eso todavía está como que picando allí esa herida, al hincha legendario, a todo el mundo guaraní, después de lo que se fue presentando en ese último partido también ante Nacional. Pero sobre el final casi de la etapa, el penal, la situación, tomó el balón allí Adrián Alcaraz, tenía todas las ganas, él quería patear el penal, pero vino serio el mandamás allí a la hora de patear penales, le pidió el penal, se enojó Alcaraz, inclusive hizo el gesto de un brazo arriba como que enojado y bueno, y otra cosa más, lo que menos dijo fue y bueno, pero levantó ese gesto de desaprobación, porque él quería patear el penal, no se le dio así finalmente, y Servio terminó pateando en el medio con mucha autoridad, con mucha experiencia para ese 1-1 que terminó de esa manera la etapa a los 43 del primer tiempo, esa ejecución de Servio, y así se igualó un poco más las cosas, estaba un poquito mejor Tacuarembó, sobre el final apuró, intentó Guaraní, encontró el empate en ese penal, y veremos qué será lo sucesivo. Hablando de lo que será lo sucesivo, Sol, General Caballero, Sol están peleando mano a mano, y mañana estos partidos se jugarán a las 19 horas, al igual que 2 de mayo, Luqueño. Detalle de esos partidos, Gerardo, contigo a continuación. Los 3 partidos para mañana, canal abierto para Víctor, a ver si hay algún protagonista más de Olimpia también, antes de que esté saliendo el bus allí desde el Defensores hasta Paraguay. Sí, señor, correcto. Los partidos para mañana todos en simultáneo, 19 horas en cancha de Nacional Ameliano ante General Caballero. El equipo rojo mallorquino pendiente para ver si desciende o no en esta fecha. Justamente enfrenta a Ameliano, arbitraje de David Ojeda, y en el bar Carlos Figueredo, Juan. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. En este partido nada en juego. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Sportivo Luqueño. Ambos clasificados a la Copa Sudamericana. 19 horas arbitraje de José Méndez. Y en el bar estará el señor Juan López. A todo por el Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y además en el municipal de Carapeguá, Libertad ante Sol de América, Derlis López, el árbitro principal de este compromiso. Y en el bar, Mario Alberto Díaz de Vivar. Decidí Bienestar y Certeza en Siquín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. El SPS ofrece planes que se adecuan a tus necesidades. Atención de profesionales de confianza. Llama al 248-8000 SPS. 29 años cuidando tu salud y la de tu familia. Mensaje de Miguel Cardona, expresidente de Olimpia, en su cuenta de X. Olimpia siendo Olimpia titula. Felicito al presidente Cotonogués, a toda su comisión directiva, al cuerpo técnico, al plantel de jugadores y a toda esa maravillosa hinchada. Festejemos la 47 y pensemos en grande para lo que viene por delante. Salud, Olimpia querido, dice Miguel Cardona en su cuenta de X.
Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye Lacosta SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados PVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Nos vamos hasta el fútbol brasileño porque Corinthians de local se impuso 3-1 a Vasco da Gama en el equipo Otimao. Titular Ángel Romero, y en Vasco da Gama no ingresó Robert Rojas. En Cantabria S.A. promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4. Service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Abundante hidratación para los jugadores de Olimpia para el bus descapotable. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conservadoras. Conservadoras, mirá vos. Sí, mucha agua, mucho agua, ¿no? calor, abundante hidratación. Agua con hielo a full. Con el festejo a full, ya se filtró allí la foto de lo que es el bus con los jugadores de Olimpia que están esperando. Víctor, todavía no está saliendo Palermo aquí, le están esperando. Solo Palermo, solo él resta, así que es el último protagonista que está. Bien, correcto, estamos expectantes a las palabras de Martín Palermo, entrenador Jorge, de Olimpia. Gerardo. Adelante, Víctor. Aquí llega Palermo, técnico de Olimpia, para cerrar la ronda de entrevistas. Va a hablar el técnico campeón del fútbol paraguayo. Acomoda las cosas, entrega la maleta para que la lleven, y Martín Palermo. Sí, la verdad que especial del otro día, más allá de la consagración, hoy lo de la gente era lo que quería sentir. Un momento increíble, de disfrute, de goce, bueno, estar con la gente que necesitábamos esto, el disfrutar con ellos, el acompañamiento que tuvimos hoy. Era una fiesta y bueno, la verdad que es la emoción de este título, haberlo podido compartir con todos ellos. ¿Título qué significa para vos después de todo lo atravesado con Olimpia? A ver, ¿qué significa? Creo que no tiene un significado, creo que siempre hay un trabajo atrás que es lo que uno más valora, y cuando hace que el aporte de uno como entrenador, en este caso, ayude a cada uno de los jugadores, y que el mensaje que pude transmitir desde mi llegada fue enseguida aceptado por los jugadores, y que se entendió, y que entre todos empezamos a buscar este gran desafío, este sueño que queríamos todos. Y bueno, creo que es un significado de esfuerzo, de superación, de sobreponernos ante distintas situaciones a lo largo del año. Entonces, significado de goce, porque cuando las cosas cuestan más, creo que tiene un sentido mayor. Ahora, cuando es todo mucho más fácil, capaz que no es de la misma manera. Así que orgulloso de los jugadores, y que me hayan regalado este título es una satisfacción muy grande. Ahí, mirando la situación de tu renovación, ya da para planificar con tranquilidad lo que se viene. Sí, la semana que viene ya intentaremos planificar el plantel de la pretemporada. Creo que ya se dio lo que queríamos, y que yo también quería estar pensando en lo que iba a ser el próximo año. Y bueno, ya con el presidente ya nos reunimos y vamos encaminando lo que va a ser el próximo año. ¿Cómo? ¿Qué aprendizaje te deja tu pasaporte? No, el aprendizaje es esto, que un equipo grande te exige. Tenía que tener una responsabilidad muy grande en la conducción, en generar obviamente un vínculo con el club, con la gente, con los jugadores también principalmente, que es eso, lo que se logró entre todos, y lo terminamos obviamente consagrando y disfrutando de este título. Al medio argentino de que esa eliminación de Copa Sudamericana como que hizo bailar un poco del barco. ¿Fue así? Cuando se golpean hay que levantarse y volver a hacerse fuerte, y es lo que nos hicimos como equipo. La derrota esa fue la que creo que nos hizo decir, bueno, hay que dar la cara, hay que tratar de responder de la mejor manera por esta institución, y los muchachos dieron la cara. Gracias, así se retira Martín Palermo, técnico de Olimpia. Cerramos desde el Defensores del Chaco. Será hasta la próxima.
Muy bien, Víctor. Señores, Guaraní Tacuarí, ya está en marcha la etapa complementaria. Relata Jorge Casal. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Matías Martínez a la cancha, camiseta 10. Se fue Alcides Benítez. Y otro que se retiró, Nicolás Barrientos, para el ingreso de Richard Prieto, camiseta 11. Al campo entonces Richard Prieto y Matías Martínez. De cara al segundo tiempo se fueron Alcides Benítez y Barrientos. Modificaciones del lado de Guaraní. Sí, porque no le gustó mucho al Chiquiarse el rendimiento de su equipo en la primera etapa. Va Pérez sobre la zona derecha cargando Guaraní. Pérez con la zurda, coloca centro, la pelota impacta en Jiménez. Salida para la visita. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué quiso hacer en esta? La pregunta de Carlos Una Jiménez. especie de bicicleta. Sí, pero sí. le saltó la cadena aquí al jugador de Tacuarí. Se viene la salida, la visita con Pedroso. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Fútbol argentino, minuto 5 de la primera parte. Lanús y Defensa y Justicia van empatando 0-0 en el equipo local. Está jugando Juan Cáceres en Defensa y Justicia. Suplente Rodrigo Bogarín. Recordando, Gerardo, el empate de Vélez de visita. Sí, señor, empató 0-0 su compromiso ante Godoy Cruz y hay campeonato en Argentina. Vélez 45, Huracán 43, Racing un partido menos 40. Sí, señor, pelota. Racing, el partido pendiente que tiene es contra Estudiantes, pero recién se juega entre el 2 y 3 de diciembre. La salida del recién ingresado Matías Martínez para el equipo legendario. En Bristol Black Friday, hasta el 70% de descuento y las cuotas más bajas sin entrega inicial. Fin de mes, una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Ese partido que mencionabas, Casal, se va a jugar el miércoles 4 de diciembre. Racing, su partido pendiente, 19 horas ante Estudiantes de La Plata. Va cargando Matías Martínez, avanza Guaraní con Pérez sobre la zona derecha, pelota al área para Alcaraz, marca y manda la pelota del fondo Carlos Jiménez, tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el desnivel el equipo de Arce. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Le va a pegar a la pelota Prieto, tiro de esquina sobre la zona a derecha con la zurda, recién ingresado Prieto coloca centro, pifia Jiménez, de todas maneras logra sacar la pelota al zaguero del equipo de Tacuarí, recupera Matías Martínez, le va quedando la pelota, el rebote Cantino, quiere colocar el centro Mansur, se apoya con Martínez, va a insistir Guaraní que quiere el segundo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostá.l, apostar a ganar, lo cambia todo. La pelota le va quedando para ahora Mansur sobre la punta derecha para López, va López, quiere colocar el centro, luego de esta acción marcamos el tiempo de juego, se le fue la pelota a Pérez, lateral que favorece a Tacuarí. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido, ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Van empatando Guaraní Tacuarí 1-1. Y su seguros Chaco. La pelota le va quedando a Mansur tocando sobre la zona derecha, va Daniel Pérez con el control del balón, retrocede todo con Paul Rivero, solo allí de manera tranquila, juega con la zurda con López, sale legendario. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa, avanza siempre con Kenton. Doctor Salud y Medicina Prepaga, ofrece variedad de planes para vos y tu familia, teléfono 021-205-555, Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Matías Martínez juega por el medio, habitualmente lo suele hacer sobre la zona derecha, pero ahora está en mitad de terreno allí cerca del área, le termina regalando la pelota al volante Alfredo Amarilla de Tacuarí que busca la salida rápida, deja para Fernández, gran pase para el 9, va Gamarra, puede estar el segundo, perdió tiempo, insiste Gamarra, cabecera del área, el mano a mano con Cantino, Gamarra tira, bloquea bien Luis Martínez, el rebote le va quedando a Argüello sobre la zona derecha, va a ubicar el centro, el mano a mano con Cantino, ganó Argüello, resbala
y no pudo sacar provecho. Carlos Jiménez aprovecha y despeja Luis Martínez para Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Hubo gol paraguayo en Ecuador, triplete de Liga de Quito para Alex Arce. Su equipo de visita goleó 4-2 a Universidad Católica. Las eliminatorias regresan en el mes de marzo. Sí, señor. Chile aquí, Colombia en Barranquilla. El combo entonces en el mes de marzo frente a Chile en el Defensores y posteriormente de visita a Colombia. Paraguay necesita 7 puntos para asegurarse un lugar al Mundial. La pelota le va quedando a Luis Martínez, sale Guaraní. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Frutos de los Andes, contactos al 099-4603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Va equilibrando de vuelta el trámite del partido en esta etapa complementaria el equipo de Tacuarí, que tiene un tiro libre, despega Fernández. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va al centro de Fernández, Cáceres de cabeza, atento Sergio. Se arroja contra el poste izquierdo el arquero y capitán, quien marcó el gol del empate de penal. Se queda con el balón. Sergio, salida para Guaraní. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Rondo Fortini, frutos del bosque. Probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota le va quedando a Mansur. Mansur por el medio, cargando el equipo de Guaraní, que busca el segundo. Mansur levanta la cabeza, se aproxima al área, deja para Matías Martínez. El recién ingresado en este periodo complementario le termina regalando la pelota a Ronnie Pedroso. Va el pelotazo largo de Pedroso, le queda Sergio. Sergio coloca sobre la zona derecha con López. Va a insistir Guaraní por el segundo. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, en la casa de empeños de mayor cobertura en el país. Y La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Alan Pereira con la pelota descargando por el medio para Mansur. Apertura sobre la zona derecha para Pérez. Pérez para Alan Pereira. Bajó bien, pide en mano, no existe para el árbitro. Reclamaba a los futbolistas de Tacuarí una supuesta mano de Pereira. Le queda Prieto, quiso jugar por el costado izquierdo, no alcanza Cantira. El rebote le va quedando por Rivero. Rivero juega para Mansur. Va Mansur, toca para Alcaraz. Está el gol de Prieto. Cierra la marca Pedroso. Saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 9, etapa complementaria. El partido 1-1. Hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Punto Farma y Cotex presentan Musifarma 2024. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 10 millones en efectivo. Entérate en nuestras redes. Apoya Rexona. Cayó Brizuela, pero el árbitro le indica que se levante. Saque de manos en ataque para Tacuarí. Reclama Brizuela. Sigue en el piso, fútbol paralizado en Dos Bocas. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mañana al término de los 3 partidos se estará programando la última fecha del torneo clausura. Luqueño Olimpia, General Caballero 2 de mayo, Sola, Emiliano, Cerro Libertad, Tacuarí Trinidense, Nacional Guaraní. Vendrán 2 cambios en la visita. Ahora con luces solares, sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación, sin pagar facturas, llámanos al 021-222-767, Energía Alternativa. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Rodrigo Ramírez Díaz de Espada, Codas, es uno de los que va a ingresar. Camiseta 19. Tiene todo ya, creo que debuta ya, tiene todo eso. Sí. Ramírez Díaz de Espada. Rodrigo acaba de ingresar camiseta 19. El otro conocido ya alguna vez jugó en primera, Martín Núñez, camiseta 36. Allí se dan entonces las variantes. Allí ingresa Rodrigo Ramírez Díaz de Espadas, Codas, en la formación de Tacuarí, camiseta 19. Y Martín Núñez con el 36. 2 variantes. Fernández, uno de los que se fue, Diego Fernández, y el otro. Vamos a confirmar el otro que se retiró. Pedro Gamarra. Pedro Gamarra, entonces allí se retiraron Gamarra y Fernández para que ingrese Ramírez Díaz de Espada y Núñez. Informó personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yapirá, Caricia Nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Que van empatando Guaraní Tacuarí 1-1. Y su seguro Chaco. En
instante con Gerardo los emparejamientos del Campeonato Nacional de Interligas, porque el campeón va a jugar en la división intermedia en el 2026. Tiro de portería que favorece a Tacuarí. Petrobras te lleva a Brasil, pagando desde 200.000 a través de la app Premia. Generas cupones para participar del viaje a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. De los dos equipos más comprometidos, el más necesitado es sin lugar a duda Sulamérica mañana frente a Libertad Carapeguá. Exactamente, necesita 4 puntos para seguir en primera división. Va a sacar desde el fondo Paredes, arquero de la visita. Baterías Barda, mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barda. En Viñeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Va Brizuela, la pelota le va quedando a Cantero, recupera Brizuela, Brizuela tiene el esférico, va cargando el equipo visitante. Tacuarí que busca el segundo del partido, 1-1 en Dos Bocas. El balón le va quedando sobre la zona derecha Martín Núñez. Núñez con Díaz de espada, atención, centro, pelota arriba, mal afuera. El saque de meta que corresponde a Guaraní. Interligas, jornada interdepartamental. Ipané Arroyense, Ignaciana Iteña, Atireña Villaallense, Cacupeña Colonia Independencia. Allí están entonces los partidos del Nacional de Interligas, cuando vendrá Walter González en el equipo legendario. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannica. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Se está preparando Walter González para ingresar en el equipo de Guaraní. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef de carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Walter González por Alcaraz. Se va Adrián Alcaraz. Ingresa Walter González, camiseta 9 en Guaraní. No regresó bien de la lesión Alcaraz. ¿Te acordás, niños, que lo vimos en el partido de semifinales ante... Sí, le costó en este último sí. partido y ya hace varios juegos que entró bajo Guaraní. Había arrancado muy bien con varios goles, después se lesionó y ya no fue el mismo. Ahora por la confianza quería el penal, pero no. Sergio terminó encargándose del penal. Continúa el fútbol y habrá salida para Guaraní. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré, sucursal 21. Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Matías Martínez encaró, escapó de la barca de amarilla. Ataca Guaraní. Levanta centro. Matías Martínez sobre el sector izquierdo. Allí aparece Cantero. Va a colocar el centro. Alexis Cantero. Pelota al área. Pereira define de cabeza mal afuera. Saque de meta que favorece a Tacuarí. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Wasco, Hyundai y más. Seguinos en redes Comagro, solución tecnología y respaldo. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Yoser Barber Oficial. En el Defensores del Chaco, el campeón Olimpia empató con Nacional 1-1. El futuro está cambiando. En Unive contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Unive te espera. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota de Paul Riveros por el medio, descargando fútbol sobre la zona derecha. Ahora juega con López, de vuelta por Riveros. La pelota le va quedando sobre el lado izquierdo a Cantero. Cruza mitad de terreno. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Empatan Guaraní, Tacuarí 1-1. Y su seguro Chaco. Mañana 3 partidos en el cierre de esta fecha 21, la penúltima del torneo clausura. 2 de mayo, Luqueño en Pedro Juan. En Carapeguá, Libertad Sol de América. Y en Cancha de Nacional en Barrio Obrero, Ameliano General Caballero. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se va metiendo
Poniendo en diagonal, Prieto juega por abajo. Atención sobre López. López sobre la banda derecha atacando el zaguero legendario que está en campo rival. El balón le queda a Mansur. Mansur con Matías Martínez de vuelta con Mansur. Encaró, escapó de la marca de Rodrigo Ramírez. Día de espada. Está cargando el equipo de Guaraní con Martínez. Frenó la marcha. Tiene que retroceder con Riveros. Se cierra bien Tacuarí atrás. Busca el ataque Guaraní con Riveros. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Erimar en el Cadán Motor Show hasta hoy 24 de noviembre en Paseo La Galería. Y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Mansur con la pelota. Mansur en campo rival. Encaró, escapó de la marca de Martín Núñez. Va Mansur, apertura por derecha con López. Dando indicaciones Francisco Arce. Le cuesta ingresar en 3/4 de campo al equipo legendario que permanentemente mueve la pelota sin profundidad. Ahora con Cantero. Cantero para Prieto. Va Prieto sobre el lado izquierdo. Perdió tiempo. Va a retroceder. Va a insistir Guaraní. TV HD de 43 pulgadas, 18 cuotas de 179.000 guaraníes de regalo, un perfume. WhatsApp 021 519 3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Vendrán 2 cambios en Tacuarí. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Con control, concientización sobre el VIH. Juntos podemos construir una ciudadanía más informada y solidaria. Tu compra ayuda a la Fundación Pensar. Conoce más en Control PY. 2 cambios. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Gustavo Medina es uno y el otro es Dante Duarte. Camiseta 15, aunque en realidad aquí dice Dantes. El TMS. Dantes Moisés Duarte, camiseta 15. Sí, es Dantes Duarte, camiseta 15. Y recién ingresó igualmente Gustavo Medina con el 27. Se fue Amarilla y el otro que se fue es Brizuela, para que ingresen entonces. Con el 15 Duarte y el otro que ingresó es Medina con el 27. Variantes del lado de Tacuaré. Allí están los cambios del equipo de Ramverdeira que sale desde el fondo ahora con David Servín. El comentario de Jorge Sosa en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flaming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota en poder del volante legendario. Hablamos de Mansur. Mansur y la apertura sobre la zona derecha. Le queda López otra vez con Mansur. Juega Guaraní. Construye con mucha paciencia tratando de marcar el desnivel. Quiere llegar al segundo, aunque se equivoca Mansur. Saque de costado en su terreno para Tacuarí. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortin, frutos del bosque. Probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ramírez, día de espada, va sobre la zona derecha. La pelota le va quedando a Duarte. Duarte toca el balón sobre Martín Núñez. Martín Núñez deja otra vez con Duarte. Quiso escapar de la marca de Prieto, colabora Cantero. Le queda la pelota por el medio por Riveros. Controla el zaguero, busca desde el fondo el equipo legendario. El partido sigue 1-1. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Fideos, nido, espagueti, monarca, 400 guaraníes, 3.250 guaraníes. Y carne molida popular con sección 9.950 guaraníes en stock, los imbatibles. Está atacando Guaraní sobre la zona derecha con Matías Martínez. Buen pase para Perejano, fondo de cancha. Pérez y al centro, pelota arriba. La marca de Pedroso, el balón al fondo. Se fue de Federico, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el segundo legendario. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Ya vamos a marcar el tiempo de juego después del córner. Va al centro de Prieto, despeja la defensa. Saque de costado, campo rival para Guaraní. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, empatan Guaraní Tacuarí 1-1. Y su seguros Chaco. Saca la pelota Díaz de espada desde el fondo. Se complicó increíblemente. Pierde la pelota aunque va recogiendo recién ingresado Gustavo Medina. Busca a Duarte sin niño. Un par de caras nuevas en la formación de Tacuarí también ya en estos últimos minutos. Dentro que está en la primera división, porque ya se sabe descendido. Entonces varios debutantes. El chico ahora Dantes Duarte.
Recién ingresó también Díaz de Espada, varios juveniles que normalmente vienen jugando así. En el caso de Ramírez Díaz de Espada veo que ya tiene 25 años, por lo menos mirando un poco así la ficha de unos datos. En el caso del chico Dantes, sí, veo que juega en la sub-17 de Tacuaré, todavía juvenil, y varias caras nuevas que está teniendo esta formación de Tacuaré ya descendido y le da minutos también a juveniles. Va a sacar desde el fondo Riveros, Paul Riveros para Guaraní. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancopPY. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota de Paul Rivero, descarga sobre la zona derecha, allí aparece con el balón buscando la salida rápida López para Prieto, de espaldas al arco. Va el futbolista que tiene la camiseta 11, dejando para Mansur. Mansur levanta la cabeza, quiere profundizar con Alan Pereira. Levanta la pelota para Prieto, corre Pereira, no llega. Saca Argüello para Tacuarí. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más, 45.000. Un autito coleccionable más 95.000. Llevas los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. En estas fiestas, Pechiconte regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Infracción que el árbitro pita finalmente. Falta sobre Carlos Jiménez, que está en el piso. La falta fue de Prieto. Jiménez se toma del hombro. Tiro libre que corresponde al equipo visitante. Catán Motor Show hasta hoy 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Catán Motor Show. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica. Definitivamente la mejor chipa del país. Viernes 6 de diciembre, la final de la Copa Paraguay en el Defensor del Chaco. Libertad frente a Nacional. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.edu.py. Se viene el pelotazo largo para Alan Pereira. Va Walter, recibe con el pecho, pero está inhabilitado Walter González. Todo anulado, señores. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Tacuarí. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Estaba en posición adelantada el 9 de Guaraní, que ingresó en este segundo tiempo. Tiro libre que lo hace rápidamente el juvenil arquero Paredes de Tacuarí. Levantando la pelota sobre la zona derecha va Dantes Duarte. Duarte con la pelota para Díaz de Espada. Pierde la pelota Ramírez Díaz de Espada, el delantero de Tacuarí. Va recogiendo el rebote y busca la salida rápida de contra Matías Martínez. Va Matías Martínez, pica bien. Daniel Pérez dentro del área, segundo en camino. Centro. Saca Pedroso. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y aquí liderando con su experiencia Pedroso, llamándole la atención allá a los chicos que perdieron con facilidad esa pelota. Daniel Pérez ganó bien por derecha, pero justito allí Pedroso, ya de experiencia, pidiendo atención a sus compañeros. Queda mucho todavía en el partido. Guaraní que está avanzando y quiere el segundo. Vino el centro, pelota arriba para Prieto, definió mal, todo anulado. Mano, me parece, de Walter González, es lo que indica el árbitro Blas Romero.